Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este domingo 26 de marzo de 2023. Estamos en la serie de devocionales de Regreso a la Cruz. Hoy es el día 14. En este domingo, feliz domingo, hermanos. No dejen de asistir a sus congregaciones, cada quien. Hoy nuestro devocional se titula La sustitución penal. La sustitución penal. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? A lo mejor no hemos escuchado esta frase nunca, pero les explico algo y les digo de todo corazón que esta es una de las ideas más importantes de la fe cristiana. Esta es una de las doctrinas más importantes de nuestra fe. La idea de la sustitución penal. ¿Qué es eso? Se los digo muy sencillo. Es la verdad que creemos los cristianos, porque está en la Biblia, porque Dios lo reveló, que Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. Tú y yo merecíamos morir en la cruz, pero Cristo Jesús fue el sustituto. En vez de que nosotros muramos, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y eso es una de las ideas más básicas. Es el corazón de la fe cristiana. Y lo vamos a estudiar el día de hoy y los próximos días también. En esta cuarta frase de Jesús desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya empezamos ayer, hoy continuamos y mañana seguiremos continuando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, porque en ti confiamos, Dios mío, y siempre hay palabra para nosotros. Permítenos hoy escucharla, descubrirla y vivirla y valorarla. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a leer una vez más el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 49. Ayer leímos esta palabra en Marcos, hoy la vamos a leer en Mateo y dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tinieblas? Probablemente un eclipse, probablemente las nubes, probablemente la propia naturaleza manifestándose en contra de la muerte de su Creador. Está muriendo Jesús y es como si la tierra misma dijera: no pueden hacerle esto a mi Señor, a mi Creador. Qué hermoso, qué hermosa imagen, qué triste imagen y a la vez llena de un significado profundo, que es el amor de Dios. Vamos a entenderlo más el día de hoy. Continúa diciendo el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que cuando yo era niño, este era uno de mis textos bíblicos favoritos. Elí, Elí, lama sabactani. Porque repite mi nombre 2 veces, ¿no? Como un niño, esa era mi manera de pensar. Pero después crecí y entendí el significado de este texto y ahora sigue siendo uno de mis textos favoritos. Pero ahora porque entiendo su significado. Es profundísimo, mis queridos hermanos. Y básicamente nos habla de la sustitución penal. ¿Qué es eso de la sustitución penal? Es la idea que vamos a estar explicando y desarrollando hoy y mañana y pasado mañana. Y miren, esta es una idea. Hay libros enteros escritos al respecto. Yo no pretendo explicarlo todo en un devocional ni en 2 devocionales, pero les invito a que en estos devocionales poco a poco vayamos entendiendo esta idea que es básica de nuestra fe, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y miren, hermanos, ¿por qué hacía falta que alguien muriera por nuestros pecados? Porque los seres humanos simplemente, así de sencillo, merecíamos la condenación, la separación de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Y eso qué tiene que... ¿Por qué no merecemos la condenación? Porque pecamos. Les explico muy sencillo, o por lo menos se los explico rápido. Porque Dios es justo y santo. Dios no tolera el pecado en su santidad. No porque Dios sea muy picky, sino porque su carácter es santidad. Dios no tiene mancha. Dios es perfecto. No hay pecado en Él. Y si hay pecado delante de Dios, Dios simplemente lo destruye. Por eso las personas en el Antiguo Testamento decían, cuando se enfrentaban a Dios: ¡ay de mí que soy muerto! Porque la santidad de Dios no tolera el pecado, mis queridos hermanos. Así de sencillo. Ahora bien, somos pecadores. Desde que el pecado entró en la humanidad, cuando los primeros seres humanos desobedecieron a Dios, los seres humanos somos pecadores, tendemos hacia el mal. Y Dios, en su justicia, no puede simplemente decir: sí, ya, los perdono, vénganse, sí, no tienen pecado. No, ¿por qué Dios no puede hacer eso? No es que Dios no pueda, que no sea todopoderoso, porque Dios es justo, su propio carácter es justicia. Dios no peca, Dios no miente, Dios no comete injusticias. Por eso Dios no va a hacer algo injusto. Como que, sí, ya todos están limpios, me hago de la vista gorda, como funcionario de gobierno, ¿no? de Latinoamérica, que por sus palancas, sí, ya te cancelo la deuda ahí nomás. ¿Por qué? Pues porque soy el jefe. Y pues no, Dios no hace eso, Dios no es corrupto. Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios tenían que manifestarse sobre el pecado, porque Dios es justo.
Pero hay una fuerza mayor, la fuerza del amor, mis queridos hermanos. Por eso Dios decidió en su justicia que su ira iba a destruir el pecado. Ciertamente su ira va a destruir el pecado. Pero no va a destruir a los seres humanos que crean en Él. ¿Por qué? Porque Él decidió que esos pecados no iban a caer sobre los pecadores, iban a caer sobre sí mismo. Él se entregó. Él dio su vida por nosotros. Esa es la idea de la sustitución. Eso es lo que hizo Jesús. Si les parece esto muy complicado de entender, escuchen esta historia. Con las historias siempre es más fácil entender esto, ¿no? Dicen que había un rey justo, muy justo. Un rey que era un buen rey. Y él se había propuesto eliminar el crimen, el robo. Era muy común en su reino el robo. Había gente que robaba, se robaban los unos a los otros, robaban de las tiendas. Entonces el rey dijo, se va a acabar el robo, vamos a vigilar y vamos a castigar. Los seres humanos sabemos que para que una sociedad funcione tiene que haber leyes y tiene que haber castigos para que la ley se cumpla. Y este rey dijo, todo aquel que robe se le va a sacar un ojo. Y empezó a cumplir la ley. Y al rato en el reino había muchas personas sin un ojo, pero ya no había robos. Ya no había robos, pero había muchas personas sin un ojo. Y un día le trajeron al rey una noticia. Rey, una pregunta. Tú eres justo, ¿verdad? Sí, yo soy justo. Rey, encontramos a un hombre en el pleno acto de robo. Y el rey dijo, traedlo acá y yo mismo haré justicia, dijo el rey. Y cuando le trajeron al hombre encontrado en el robo, resulta que era el hijo del rey, el príncipe. Y el rey dijo, ¿qué hace falta para pagar el crimen del robo? Y todo el pueblo gritó, un ojo, sácale el ojo. Y el rey tomó su cuchillo, agarró a su hijo, pero en vez de sacar el ojo de su hijo, sacó su propio ojo. Y le dijo al pueblo, aquí tienen un ojo, su deuda está pagada, déjenlo libre. Mis queridos hermanos, eso es lo que hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. Dios derramó su ira en contra del pecado, no sobre nosotros, sino sobre sí mismo, sobre Dios hecho hombre, el único inocente muriendo como pecador por nosotros. Y mañana seguiremos hablando de esto, porque es muy profundo. Pero hoy déjenme, mis queridos hermanos, reflexionar en esta hermosa idea de la sustitución penal, diciendo que no es una cosa que Dios se sacó de la manga. Era el plan de Dios desde el principio. Era el plan de Dios desde el principio. Dios sabía que íbamos a pecar. Pero Dios aún así decidió crearnos. Entre otras cosas porque quería demostrar su amor por nosotros en la cruz. Y esa cruz es la muestra de amor más grande que existe en la historia de la humanidad. El inocente muriendo por los pecadores. Y para enseñarles cómo esta idea Dios no se la sacó de la manga. Saben que había sido profetizada muchos años antes. Esta idea estaba presente en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, pero quizá el más claro de todos es Isaías 53. Y quisiera terminar este devocional leyendo algunas porciones de Isaías 53, que es una profecía del siervo sufriente. Ayer le llamamos a este devocional el siervo sufriente, porque creo que de eso nos habla esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es posible que Dios abandone a Jesús si Jesús es Dios? Bueno, eso de por qué me has abandonado tiene que ver con esto, mis queridos hermanos. Que Jesús en la cruz está sufriendo la ira de Dios. Y la ira de Dios, mis hermanos, no lo entendamos como Dios enojado, castigándonos y golpeándonos por venganza. No, la ira de Dios no es otra cosa que la ausencia de Dios. Mira, este mundo entero se sostiene por la presencia de Dios, por el poder de Dios, por el amor de Dios. Ningún ser humano en este planeta ha experimentado jamás la ausencia de Dios porque Dios es omnipresente. El único que la experimentó en un nivel espiritual es Jesús, Dios mismo, hecho hombre, siendo abandonado por Dios. Eso significa la ira de Dios derramada sobre Cristo Jesús. Ahora los salmistas, ayer vimos que el salmista oraba esto, pero el salmista cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente se sentía como si Dios lo hubiera abandonado por los problemas, por los peligros, por las crisis. Pero no, Dios no lo había abandonado, Dios estaba ahí. Dios es omnipresente y Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Pero en Cristo Jesús, ahí sí, no solamente fue una crisis, no solamente se sintió como que Dios me abandonó. Dios abandonó a Cristo Jesús en el sentido de que cayó sobre él toda la ira de Dios. Y la ira de Dios no es otra cosa que la separación de Dios, que Cristo Jesús sufrió. ¿Cómo es eso de que Dios abandona a Dios? No pretendan entenderlo
por lo menos no ahorita en un devocional de 10 minutos, pero sí entendamos por qué. Porque era necesario para nuestra salvación, para que tú y yo no tengamos que sufrir esa separación de Dios por nuestro pecado. Jesucristo, el puro, el que no tenía pecado, sufrió la culpa de toda la humanidad, de tal manera que todo aquel que cree en Él sea salvo. Ahora sí, déjame terminar este devocional con las profecías. Se anunciaba desde antes esta idea de la sustitución, de aquel que toma nuestras culpas, aquel que iba a ser abandonado por Dios para que tú y yo no seamos abandonados por Dios. Leo algunas porciones. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así quedó Jesús, mis queridos hermanos, en la cruz, desfigurado, golpeado, sin atractivo. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Una gráfica descripción de Cristo en la cruz. Y luego viene la sustitución, escuchen, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que tú y yo merecíamos sufrir, Él lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, mis hermanos, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú y yo tengamos paz. Él fue castigado. Por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue voluntariamente la cruz, mis queridos hermanos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ni hijos tuvo, porque vino a morir. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, y sin embargo fue puesto en una tumba de gente rica. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, esta palabra es fundamental, expiación. Expiación literalmente significa sustitución por el pecado. Verá el linaje, vivirá por los días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por su sufrimiento nosotros fuimos hechos justos. Ya está pagada nuestra deuda por el sufrimiento de Cristo Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Básicamente es una descripción de lo que Jesús hizo en la cruz, mis queridos hermanos. ¿Qué hacemos ante esta palabra? Déjenme resumirla en 3 frases. Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestras cargas, Él sufrió nuestro castigo. Creamos en Él, vivamos por Él, sigámoslo a Él. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tomar nuestro lugar, tu Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario, en sustitución por nuestros pecados, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Padre, que podamos creer en ti, seguirte a ti y vivir por este gran sacrificio que hiciste por nosotros. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.